ministerio y con las cosas que el Señor ha permitido hacer, algo que yo nunca pensé que iba a hacer es esto que voy a hacer en esta noche, que es predicar. El Señor ha permitido, siendo muy chico, hace ya muchos años, empezar a compartir la palabra en diferentes lugares y la verdad que ha sido, creo que cada vez que tengo la oportunidad de compartir la palabra es esta sensación de pensar, se debe haber equivocado, decir, ¿qué hago yo acá? Eh, pero bueno, he visto también cómo la gracia de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Yo no sé cómo has venido. Y te digo la verdad, algo que hablamos mucho en la iglesia es que queremos evitar esto de la repetición, de la religión, de las reuniones, solo por tener que venir. O porque es el día y la hora y empezar a entender que Dios tiene estas citas espirituales, sobrenaturales, diseñadas por Él, en donde Él quiere hablarnos independientemente de la cantidad de años de experiencia que tengamos, de la capacitación que creamos que tenemos en el ministerio o de la experiencia que tenemos como matrimonio. Yo ahora ya no necesito aclararlo, pero cuando empecé a servir entre los matrimonios, yo era el líder de un ministerio en donde era el más joven. Empezamos el ministerio de los matrimonios jóvenes y yo tenía 24 años. Y cuando en esa época los ancianos me dijeron, tenés que arrancar un ministerio así, yo dije, esto está loco. Uy, si yo tengo 24 años, era un pibe. Alguna vez fui joven, aunque no lo creas. Y, y hemos visto cómo el Señor hizo una obra. Y quiero decirte algo, más allá de juventud, iba a usar una palabra que no voy a usar, o experiencia, porque hay hermanos aquí que no es que no son jóvenes, tienen mucha experiencia. Tengo la convicción de que Dios quiere hablarte hoy. Y ustedes vi los carteles de escuelita dominical, así que voy a hacer unas preguntas que sé que saben. Creo que aparte todos los matrimonios que están son de la iglesia, ¿no? ¿Sí? Em, ¿Te acordás cuántos años tenía y cómo se llamaba el rey más joven que empezó a reinar? Viste, siempre decimos Josías. Yo quiero decirle a las maestras de escuela dominical, no fue Josías, ¿eh? Josías tenía 8, pero hubo uno que empezó a reinar a los 7 y se llamó Joás. ¿Viste? ¿Aprendiste? ¿Viste? Para eso le dijo una, para eso vinimos, vieja, ¿viste? ¿Y sabes cuántos años tenía Moisés la primera vez que escuchó a Dios? No que escuchó de Dios. La primera vez que escuchó a Dios hablar. ¿Cuántos años tenía? 80. La primera vez que escuchó a Dios hablar. Cuando él vio la zarza, ¿te acordás, no, de la historia? Que ardía y que no se consumía y se acercó, tenía 80, hermano. Claro, yo solo tomo dos personajes bíblicos, ¿no? Pero ¿qué enseña la palabra? Que Dios no está prestando tanta atención a la edad. Él quiere intervenir en nuestras vidas en el momento donde verdaderamente estemos disponibles. Sería una injusticia para con el texto decir que Joás a los 7 empezó a buscar a Dios. Pero Josías, el que ustedes mencionaron, a los 8 empezó a reinar y a los 8 años de su reinado, o sea, 8 más 8, a los 16, empezó a buscar de Dios, encontraron un libro que era el libro de la ley y Dios usó a este jovencito de 16, mi hija tiene 16, para hacer un avivamiento en el pueblo de Dios. Ahora, más allá de lo macro, visto que a veces pensamos las cosas muy grandes, yo quiero que en esta noche podamos pensar en algo un poco más micro. Que pienses que Dios quiere intervenir tu matrimonio, tu vida, tu familia. Y yo no tengo idea cómo viniste. A mí que el Señor me permite predicar en diferentes lugares, me encanta de acá adelante contar cosas que te cambian un poco la perspectiva. Porque a veces tenemos un concepto raro de las personas que se paran acá adelante. Y vos decís, este pelado, siempre entre pelado y gordo elijo pelado, ¿viste? Igual quiero decirle que esta iglesia me siento como en casa, ¿eh? Porque somos varios pelados. Siempre digo que hay que ser muy lindo para ser pelado, así que, ¿sí? Es la iglesia de los pelados. ¿Podríamos decir que es una iglesia calvinista? No, por la calvicie nomás. Solo eso. ¿Por qué los minions? ¿Porque somos pelados? Ahí está. Yo siempre digo que cuando yo me pongo colorado me parezco al emoji, ¿viste? ¿Viste que mandás ahí no sé si es emoji o qué, de WhatsApp? Bueno, retomo. Y si estuviera mi esposa me estaría mirando como diciendo, ay, cuántos chistes que estás haciendo. Y lo que me pasa con la edad es que hago chistes y no me acuerdo dónde iba, pero voy a intentar retomar. Mira, lo importante estando acá es que vos y yo podamos tener la sensibilidad de que Dios puede intervenir en la vida. No hay lugar peor en la vida cristiana
que pensar que ya no hay decisiones que tomar. No hay lugar peor que acercarse a la palabra y pensar que ya sabemos todo, que ya entendimos todo, y que no hay nada que el Señor pueda hacer que verdaderamente transforme o trastorne nuestra vida. Y uso la palabra trastornar porque si estás casado hace muchos años es una palabra. ¿Cuál es la pareja con más años de casados acá? ¿Ustedes? Porque los veo con experiencia. ¿Cuántos años? ¿De casados? 52. Bueno, pero juntos 52, 52, 52. Ahí, ya de grande. 44, un montón, mirá. Y no sabían la comida favorita algunos, ¿eh? Igual, hermana, yo te doy un consejo. El 99% de los varones, ¿sabes qué te van a decir? Asado, asado. Ahí no corres riesgo. Vareni, que muy complicado, hermano. Dios te bendiga igual. Y después tiró. Y lo como una vez cada 2 años, hermana. Esa fue para ella, ¿no? Hay que aprenderlo, pero bueno. Retomo y vuelvo. Los que tienen menos de casados, menos años de casados. ¿Cuánto tiempo? Ya tiró 12, él, o sea que ya ni sabe, ¿viste? ¿Cuántos años? Dos, más o menos. Ella dijo 1 año y 8 meses y 7 días, más o menos. La palabra quiere intervenir sin importar tu experiencia o la mía en tiempo de casados. Y yo voy a contar algo, espero que si la ven a mi esposa en una reunión no se lo cuenten, pero sí les voy a decir algo, que en 22 años de casado, algo que nos ha sucedido, no ahora, hace mucho, es que Dios cuando encontrás un amor como el del matrimonio, termina afectándote en diferentes áreas. Yo les voy a contar algunas cosas de nuestro matrimonio, cosas que se pueden contar, tranquilo. Yo no tomo alcohol, pero no es que no tomo alcohol porque soy pastor, no, nunca tomé alcohol, pero me encanta la gaseosa. Me acuerdo que cuando nos pusimos, se nota, ¿no? Ahí debería decir, se nota, tendrías que dejarla. Hoy nos escribieron unos amigos de Córdoba y me dijo, estamos orando para que te cuides con la comida. Lo digo como un detalle. Porque como somos poquitos, ¿no? Vino mi esposa, sí, ¿no? Bien, están orando por mí también. Hoy voy a estar en ayuno, hermanos, de verdad. Si hay comida, no se asusten. Cuando me puse de novio con la que hoy es mi esposa, yo me acuerdo que a mí me encantaba la Fanta. ¿Conocés la gaseosa Fanta? Sí. Pero no sé si antigua, sigue estando ahora. ¿De qué gusto es la Fanta? Naranja. Y mi esposa era fanática de la Coca, ¿viste? Y encima Coca, y medio que nos peleábamos en esa época de novio. Yo decía, la Fanta es jugo de naranja, ¿la Coca qué? ¿Jugo de qué? ¿De tornillo? Le decía. Hoy por hoy, con 22 años de casado, ¿sabes cuál es mi gaseosa favorita? La Coca. Cuando nos casamos, escuché esto que le pasó a ella, pobre. Cuando nos casamos, no teníamos muchas cosas. Era una época de vacas flacas económicamente. Lo único flaco que había en mi familia. Y de las pocas cosas que teníamos, yo me había llevado de la casa de mis padres un ventilador chiquito. ¿Viste? Un turbito, le decíamos turbito, ¿viste? Y me acuerdo que nos casamos, y bueno, primero nos casamos y hacía calor, entonces el ventilador estaba siempre prendido todas las noches. Pero después empezó el invierno. Y mi esposa se dio cuenta, el primer día de frío, que aunque hiciera frío, yo igual prendía el ventilador. ¿Viste, hermana? No soy el único loco en este lugar. Perdón, ¿sabes por qué lo hago? Por el ruido. Ahora no quiero explicaciones, porque siempre todos me dan explicaciones técnicas. ¿Sabes por qué lo hago? Porque yo estoy medio tocado. Ahora, ¿sabes qué ha pasado con el tiempo cuando nos vamos a dormir o cuando nos vamos a predicar un campamento? Mi esposa me agarra y me dice, no te olvides el ventilador. A mí me encanta la coca. Ella no puede dormir sin ventilador. Ahora, esos son ejemplos. Vos debés tener los tuyos. ¿Qué te quiero ejemplificar con esto? Cuando uno encuentra un amor verdaderamente importante en su vida, ese amor modifica tu vida. Y hay cosas que antes no te gustaban, que ahora te gustan. Hay cosas que antes no hacías, que ahora haces. Ahora fíjate, porque me encantó la decoración, ¿eh? Mi esposa es fana de la decoración, hermosa. Y ahí pusieron el título, que es de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar del máximo amor, porque más allá de los años de casados o juntos, que algunos tienen un montón, yo debería ser justo con la palabra y decirte que el máximo amor no debería ser en tu vida tu esposo o tu esposa. Hermana, esto sobre todo para vos, ni tus hijos. Porque viste que a veces los hijos ocupan un lugar que no deberían ocupar. El máximo amor debería ser otro. Y para eso yo quiero ir a la palabra. No puse el cronómetro, así que voy a contar a partir de ahora. El tipo dice, "¿No? ¿Cuánto va a hablar este tipo?" No, tranquilo que voy a ser cortito. Segunda de Corintios capítulo 5. Pensando en esto de cómo los amores modifican nuestra vida, a mí me gustaría en una porción muy conocida,
poder extraer, 2 Corintios capítulo 5, poder extraer algunas enseñanzas a través de 3 preguntas. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 14 en adelante. 2 Corintios es una carta fabulosa del apóstol Pablo. Claro, cuando digo del apóstol Pablo siempre me da ganas de corregirme, ¿no? El escritor humano fue el apóstol Pablo, pero es palabra nada más y nada menos que de Dios. Y dice 2 Corintios 5, 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dice el último texto que leo por una cuestión de continuidad. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amado Padre, queremos darte gracias porque nos reunís alrededor tuyo, de tu palabra, de tu persona, y queremos rogarte por una obra de tu Espíritu, Señor. No queremos, no necesitamos palabras humanas. Te rogamos para que el cansancio, la distracción, para que incluso, Padre, cualquier pecado que pueda obstruir nuestra comunión contigo, que lo perdones en este momento. Y que podamos ser tierra fértil, que nuestra vida, nuestro corazón y nuestro matrimonio pueda ser tierra fértil para escuchar tu voz. No queremos, Señor, ni necesitamos una reunión, una religión, algo repetitivo. Necesitamos de ti, en nuestras vidas y en nuestro matrimonio. Te lo pedimos, Padre, y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, 3 preguntas muy sencillas. La primera sale del verso 14. No es que está la pregunta ahí, pero quiero leértelo de nuevo. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Primera pregunta que deberías hacerte, pero que deberían hacerse como matrimonio. ¿Quién tiene el control? No necesito que me la respondas, pero quiero explicarte por qué. Porque los que somos con cierta experiencia ya, yo tengo 45, no podemos escapar, yo no puedo escapar, a mí me da, tenemos una iglesia que en su mayoría son jóvenes y yo les leo, perdón, les leo la Reina Valera 60, ¿viste? A mí me encanta, no puedo escapar de la Reina Valera 60, pero no porque sea la única correcta, porque a veces los más grandes miramos y dicen, sí, es la única inspirada. No, hermano, pero estamos acostumbrados a esto. Y la Reina Valera, que me encanta, tiene estos desafíos. El amor de Cristo nos constriñe. Y hacemos cara como diciendo, no, muy bien, el amor de Cristo nos constriñe. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar más constreñidos. Pero vos, ¿qué sacaste de aplicación hoy? Que debemos constreñirnos. Y no tenemos ni idea de lo que es. Ahora, yo quiero explicarte esta palabra griega sin decírtela en griego. ¿Sabes por qué? Porque ninguno habla griego acá, yo tampoco. Ah, no les conté, pero soy profe de inglés. Yes. No sé si bueno, pero me gano la vida con eso, hermana. Y esta palabra griega, no en inglés, significa todo esto. Mira, la palabra griega que se traduce como constriñe significa control, gobierno, poder, apoderarse, obligar al otro, apremiar o apurar, llevar a actuar de una determinada manera. ¿Sabés que el griego es un idioma muy gráfico? La palabra constreñir también significa dejarme sin salida, sin escapatoria. Y decime si en el matrimonio a veces no hay una lucha, como una pulseada, a ver quién tiene el control. A ver si controla a ella o si controla a él. A ver si el varón se impone, pone cara de malo, pone voz de macho, golpea la mesa, la puerta, da un portazo, no habla, hace el rulo de la muerte. ¿Sabes qué es el rulo de la muerte? Te lo voy a explicar. El rulo de la muerte es cuando te vas a dormir enojado. Sé que acá no le pasó nunca a nadie.
Viste, los más jóvenes son siempre los más sinceros. No lo digo por los que están acá, pero generalmente los de más experiencia tienen menos esta dinámica de decir cómo está. Siempre la respuesta es, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Bien? ¿Siempre estás bien? Yo no estoy siempre bien. Y te voy a explicar algo que he vivido y espero no vivir nunca más, que es el ruido de la muerte. Te vas a dormir enojado. Y es de noche y hace frío. Y sabés que en mi pieza, aunque haga frío, está prendido ¿qué? La tuya también, ¿no? Entonces, cuando te vas a dormir enojado, uno no se va a dormir mirándose. ¿Cómo vas? Espalda con espalda, ¿no? Y entonces una dice, me voy a la pieza de arriba. Bueno, hermana, eso no. Y entonces agarrás, te lo enseño para que no lo hagas. Agarrás el acolchado, haces un rulo, es así, ¡fra! Y lo dejas destapado al otro, ¿viste? Ahora escúchame. Primero la Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Pero tenemos una realidad. La realidad es que muchas veces estamos pugnando a ver quién tiene el control. A veces los varones con todo este machismo mal entendido, porque si hay algo que Dios no enseña es el machismo o la imposición. Porque dice que el marido o que el varón es cabeza de la mujer, pero termina ahí el texto. Dice como Cristo de la iglesia. Que el Señor haga de vos y de mí varones como Cristo. Las mujeres que aman al Señor no tienen problema en sujetarse a varones como Cristo. Y te digo, cuando pensamos en el control machista muchas veces de la pareja, también deberíamos mirar para el otro lado, ¿no? Y pensar, hermana, que a veces hay una cuestión femenina que intenta tomar el control de maneras que tampoco son bíblicas. A veces hay mucha manipulación. A veces una vez por mes sucede algo que parece que el Espíritu Santo se va. Es como una cuestión hormonal que te agarra, ¿viste? Aquellas hermanas que ya les cesó, Dios bendiga a esos maridos, pero aquellas que todavía están luchando con esto, esos días no podés respirar, no podés estar cerca ni lejos. Y si respirás fuerte, si estornudás, no sabes lo que es. Hermana, ese control o ese descontrol tampoco es correcto. Yo vuelvo al texto y dice segunda Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe. Dice, el amor de Cristo tiene el control, tiene el gobierno, se apodera, me obliga, me apremia o me apura. El amor de Cristo me deja sin salida. Imagínate lo que serían nuestros matrimonios, tu matrimonio, si tanto tu marido o vos, tu esposa y vos, pudieran tomar en esta noche la decisión de decir, mira mi amor, mira querido, no sé cómo le decís, viste que va cambiando la manera en la que le decís. Cuando estabas de novio, hermano, ¿usted se acuerda cómo le decía él a usted de novia? Cuando la quería conquistar. Seguro le decía amada, rosa, luna de mis noches, sol de mi día. Después con el tiempo le decís vieja, gorda, bruja. Bruja nunca, qué terrible cuando se dicen bruja, gordo. ¿Cómo le dice? Amor me gustaba más que piojito, pero no importa. Por ahí le dice piojito porque él sabe que piojitos no puede tener, él es como yo. Yo siempre digo, si yo hubiera estado en las plagas de Egipto, no soy el único acá, ¿eh? La que no me hubiera afectado es la de los piojos. Era solo cuando un piojo quería hacer, no sé, patinaje sobre hielo o algo así. Pero imagínense si hoy, más allá de cómo se digan en la intimidad, pueden volver a casa y decir, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo que a partir de hoy el Señor tenga el control? Que podamos decir como dijo Jeremías, yo no sé si te acordás, viste que a Jeremías le dicen el profeta qué. Qué terrible que le digan así, ¿no? Dios había llamado a Jeremías a hacer algo durísimo, durísimo, hermanos. A predicarle a un pueblo que Dios le había dicho de antemano que no lo iba a escuchar. Y este hombre pasó su vida hablándole a un pueblo que no lo escuchó. Y muchas veces pasó por esta crisis. De hecho, yo no te lo voy a hacer buscar, pero en el capítulo 20, él pasa por una crisis que muchos de nosotros que hemos sido llamados a compartir la palabra pasamos, pero ninguno como Jeremías. Porque él fue toda su vida hablándole a un pueblo que no le iba a dar ni la hora. Y entonces llegó a esas crisis en donde dijo, bueno, basta, yo no hablo más de vos. Me cansé. Y dice Jeremías capítulo 20, versículo 7, más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Y si bien lo dice de esta manera poética, y vuelvo a decirte, yo siempre voy a memorizar la Biblia con la Reina Valera 60, este hombre le está diciendo a Dios, Dios, vos pudiste más que yo. A mí me hubiera dado ganas de hacer otra cosa, pero vos me venciste. Imagínate en esta pregunta, que a veces está tan presente aún sin decirla en nuestros matrimonios. ¿Quién tiene el control?
Imagínate que cada uno de nosotros pueda decir a partir de hoy, bueno, por lo menos de mi parte, el control se lo voy a dar al Señor. Y voy a permitir que Él cada día me venza. Fíjate lo que dice, estamos cerca. Pone algo en 2 Corintios y acompáñame a Filipenses. Quiero leer este texto porque me parece importantísimo. Filipenses capítulo 3, versículo 7. El apóstol Pablo, también escribiendo a los filipenses, va a decir en el verso 7 del capítulo 3. Está contando un poco su vida anterior y dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y el 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y después sigue diciendo, por amor del cual lo he perdido todo. Claro, cuando pensamos en esta declaración, uno dice, pero ¿cómo puede ser que este hombre, a veces yo soy medio informal, me da ganas de decir, ¿cómo puede ser que este tipo diga que todo lo que antes era ganancia en su vida, hoy es pérdida? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le cambió? Yo te conté que antes odiaba la coca y ahora tomo coca. Mi esposa tenía que dormir sin ningún ruido y ahora ventilador. Esos son ejemplos pequeños, ¿eh? El apóstol Pablo dice, todo lo que antes era ganancia, ahora es pérdida. Porque he encontrado un amor como ningún otro. El amor de Cristo, hermanos. ¿Cómo serían nuestros matrimonios si el amor de Cristo tuviera el control? Yo voy a decirte algo que no vas a blanquear en un juego. Me encantaron los juegos. De hecho, me los voy a robar para la iglesia y voy a decir que se me ocurrieron a mí. El tipo malísimo, ¿viste? Viste que lo sacamos todo de ahí. No, aparte mi esposa no les conté, pero ella es profe de educación física. Así que se experta en juegos, en todas esas cosas. Pero me encantaron los juegos, pero pensaba, qué bien que nos hace, no importa si somos mucho o poco, pero tener un tiempo de comunión, pasarla bien, sin necesidad de cosas que este mundo nos vende que hacen falta. No hubo doble sentido, no hubo droga, no hubo alcohol, no hubo malas palabras, no hubo malas actitudes, y nos divertimos y la pasamos bien. Pero si queda solo en esto, es súper incompleto. El Señor quiere meterse en cómo vivimos cada día, en cómo estamos. Y cuando Él nos pregunta, o mejor dicho, su palabra nos habla de que el amor de Cristo nos tiene que constreñir, es que nos tiene que gobernar, que controlar, nos tiene que llevar a decir lo que dijo Pedro hablando del Señor. Siempre pienso que Pedro es un personaje tan parecido a nosotros. Aquellos que quizás han escuchado alguna vez decir esto, les pido perdón, pero yo lo repito siempre. Yo siempre pienso que Pedro era argentino. Yo creo que él va a ser el discípulo que vamos a ver en el cielo con mate. ¿Viste? Vos decís, ¿cuál será Pedro? El que tiene el mate es Pedro. ¿Por qué digo argentino? Porque él era el que hablaba cuando nadie más hablaba, era el que le decía, todo esto te van a abandonar, pero yo voy a ir. Era el que le decía, Señor, nunca te voy a abandonar. Era el que cuando no había que pelear sacaba la espada. ¿Te acordás, no? ¿Le cortó qué? La oreja. ¿Vos te pensás que los generales le dicen al soldado, bueno, muchachos, en esta batalla vamos a cortar muchas orejas? Nadie quiere cortar una oreja. ¿Qué le quiso cortar Pedro? La cabeza. Y hubiese sido un milagro mucho mejor, ¿o no? Jesús poniéndole de nuevo la cabeza. ¿Lo podría haber hecho el Señor? Claro. Pedro hizo todo mal. Pero te voy a decir algo de Pedro. Desde el día uno, fue un hombre sincero. La primera vez que vio a Jesús, él reconoció. ¿Te acordás cuál era el trabajo de Pedro, no? ¿De qué trabajaba? Te maté con la pregunta, ¿no? Pescador. Era pescador y pecador también, pero era pescador. ¿Sabes qué le dijo a Jesús la primera vez que lo conoció? Que no habían pescado nada. ¿Sabes qué era eso para un pescador? Un fracaso. Y sin embargo estuvo dispuesto a decírselo el día uno. ¿Sabes por qué a veces nuestras vidas no avanzan? Porque estamos demasiado preocupados por maquillar la vida, por mostrar una vida que sea un poco más prolija, un poco más aceptable, un poco más política o espiritualmente correcta. Deberíamos imitar un poquito más a Pedro y entender que en esta noche el Señor nos quiere preguntar, ¿quién tiene el control? Segunda pregunta, voy a ir rapidísimo, lo prometo. Verso 14b de 2 Corintios 5. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos
murieron. Y me impacta porque en el verso B dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Y acá quiero detenerme en una segunda pregunta. La primera, no sé si te la vas a acordar, es ¿quién tiene el control? Pero la segunda es ¿qué ocupa nuestra mente? Porque dice que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Y él, no me quiero poner muy gramatical, porque ya te dije que soy profesor de y tengo que enseñar gramática. ¿Les gustaba inglés en la secundaria? Generalmente el 90% no les gusta. Purros. Pero no. Pero vuelvo, no me quiero poner muy gramatical, pero cuando dice pensando, este verbo, y en el original, está en un presente continuo. ¿Sabes qué significa? Gracias. Significa que es una actitud que debe estar repetida. Y cuando hablamos de pensar, la segunda pregunta que creo que mencioné, pero quiero repetir, es ¿qué ocupa nuestra mente? Porque a veces, y sobre todo estando casados, la mente no para, los pensamientos no paran. Entonces vos llegas a casa y decís, bueno, mi amor, a partir de ahora el control del matrimonio y de la vida lo tiene que tener el Señor. Y no me puedo dormir porque tengo que pagar las cuentas, porque vence la tarjeta, les vino la luz, ¿viste lo que está la luz? Y por este gobierno, no, pero en realidad es el anterior gobierno. ¿Y qué canal miramos? Mirá C5N, mirá La Nación Más, pensando esto. Claro, pero el texto dice pensando qué. Mirá lo que dice. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y dice, y yo le voy a dar continuidad, aunque eso nos va a llevar a la tercera pregunta, dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y hermanos, cuando pensamos en los pensamientos, en qué ocupa la mente, yo quiero dar un ejemplo muy sencillo y muy conocido para intentar ilustrar qué es lo que Dios quiere hacer en nuestros matrimonios. Yo tengo dos hijos. Como yo soy pastor de una iglesia o anciano, pónganle el título que quieran o llámenlo de la manera que quieran, yo debería decirte que mis hijos siempre se han portado bien. Mentira, mentira. Hay veces que se han portado bien, veces más o menos, veces mal y meses pésimo. Gracias a Dios hoy por hoy están los dos bien, sirven al Señor. A veces cuando queremos criar a nuestros hijos, estoy viendo a ver si tengo que doblar en algún lado. No, tranquila. Pero digo, por ahí doble a la derecha. A veces cuando queremos educar a los hijos, vamos intentando moldear sus conductas. ¿Está mal? No, no está mal. Sobre todo cuando los hijos son pequeños. Pero muchas veces las conductas no transforman áreas que nosotros no vemos en nuestros hijos. Su corazón, su mente. Vos podés concentrarte en empezar a leer la Biblia todos los días. ¿Y eso es una bendición? Amén. No quiero preguntar porque somos pocos, pero si estuviera en mi iglesia, te haría levantar la mano y diría, ¿cuántos leen la Biblia todos los días? Acá no lo voy a hacer, porque recién los conozco. Le diría, ¿cuántos leyeron la Biblia completa aunque sea una vez? Esos son desafíos que tendríamos que tener los creyentes, ¿eh? No podemos decir, Señor, te amo, quiero servirte, vivir para vos. La Biblia no la leo, pero te amo. Pero vuelvo. Uno puede conductualmente empezar a leer la Biblia todos los días y si bien está bien, esa conducta puede no cambiar otras partes que no se ven, e incluso nuestros pensamientos. Mira, el ejemplo va a ser muy, muy, muy sencillo. Una mujer que se casó con un policía en la Biblia. ¿Saben quién es? Sí, ¿viste? Muy bien. ¿Por qué? ¿Con quién se casó? Con el primero Samuel capítulo 1, acompáñenme. Yo muchas veces prediqué de primero Samuel capítulo 1, muchas. Y esto que te voy a compartir ahora lo aprendí hace poco. Y se lo compartí a mi esposa y le digo, mira lo que aprendí en esta historia. Ella me miró y me dijo, sí, obvio, yo, viste que a veces pasa eso. Dice, sí, a mí me pasa mucho eso, que yo estoy leyendo algo de la Biblia y digo, esto es un flash. Y se lo comparto a otro y me dice, ah, sí, sí, está bien. Y a veces estoy leyendo algo y le digo a Dios, esto no estaba acá, esto no lo leí nunca, no puede ser. Bueno, primero Samuel capítulo 1. Así que te pido perdón, porque por ahí lo que te comparto ahora, sí, ah, sí, yo ya sabía. Dice primero Samuel capítulo 1, verso 8. Dice, y el Cana, se llamaba así, no era que era policía, y el Cana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Primero, el Cana, lo respeto, lo voy a ver en el cielo. Es una pregunta que nunca un marido le puede hacer a una esposa. Porque ¿cuál es la respuesta que no te va a decir, pero que va a pensar la esposa?
No, no sos mejor que 10 hijos. ¿Quién te pensás que sos? El cara. Bueno, no importa. Su preocupación era que su esposa, ¿qué no hacía? Fíjate, verso 8. Y decime, ¿qué no hacía? No comía. Obviamente eso era un resultado de que esta mujer estaba triste. Mirá lo que va a hacer Ana en el verso 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido. Ahora, no sé si entendés, el marido va y le dice a la esposa, che, no te puedo ver así, estás piel y hueso, te veo triste, comé. ¿Sabés qué hizo Ana? Comió. ¿Eso qué cambió en Ana? Nada. ¿Sabes qué tuvo que hacer después Ana? Yo no te voy a leer toda la historia, pero dice el versículo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo, ella con amargura de alma oró a Jehová. Y lloró abundantemente, hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente, Elí, que era el sumo sacerdote, le va a decir: mujer, estás ebria, digiere tu vino, verso 14. El verso 15 dice: y Ana le respondió: no, señor mío, no soy yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra. Tienen una conversación entre Ana, una mujer que no podía tener hijos, que vos tenés que entender que en esa época no poder tener hijos era un estigma espiritual, porque los hijos eran la bendición. ¿Son una bendición los hijos? Deberían haber gritado, amén, aleluya, son una bendición. A veces nos da ganas de matarlos, pero son una bendición los hijos. Amén. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Esa es una palabra bien de Reina Valera, ¿viste? Llenó su aljaba. ¿Qué es la aljaba? La aljaba. ¿Y cómo estás vos? Aljabeando. La aljaba era donde se guardaban las flechas. ¿Sabes cuántas flechas entraban? Generalmente 7, 8. Así que si no tuviste 7, 8, no sos bienaventurado. Retomo, escuchá porque esto es importante. Yo hago tantos chistes porque estoy sin mi esposa. Vos la próxima vez me tenés que obligar a que venga con mi esposa. Soy uno, no, ya sé, soy un hombre más maduro, ¿viste? Más, bueno, más reflexivo, más organizado. No, bueno, retomo. Tiene una conversación terrible entre una mujer que no podía tener hijos y el sumo sacerdote. El sumo sacerdote de los dos, el menos espiritual. Un tipo que no entendió nada, que se pasó su vida sentado, que se murió sentado, Elí. ¿Sabes qué enseña la historia de Elí? Que no siempre un líder es un hombre de Dios. Y para aquellos que tenemos alguna postura de liderazgo o posición de liderazgo en la hora, es un gran desafío pensar en ejemplos como el de Elí. Pero tienen esta conversación en donde este sumo sacerdote la acusa de estar borracha y ella estaba orando. Y mirá lo que sucede en el verso 18. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Ahora fíjate esto, yo siempre doy el mismo ejemplo. El Cana le dijo: vieja, gordi, piojito, a Ana, no comes. ¿Qué hizo Ana? Comió. Pero después tuvo que ir al templo y derramar su alma delante del Señor. Tuvo esta conversación con Elí, pero no la sacó de este momento espiritual tan importante. Y dice la palabra que al salir del templo volvió a comer. Se ve que le gustaba comer a Ana, porque pasó de no comer a comer bastante. No sé qué se habrá comido, hay un chori, algo por el camino, pero no se lo comió. Dice que comió y no estuvo qué. Este es el ejemplo de cuando yo quiero cambiar la conducta, pero no puedo transformar el corazón. El marido le dijo: come. ¿Y sabes qué hizo ella? Comió. Cambió la conducta. Pero ¿sabes cuándo no estuvo más triste? No estuvo más triste cuando tuvo este encuentro con el Señor que cambió su corazón. Yo siempre digo que cuando Ana salió del templo, no salió así, de 8 meses. No salió embarazada. Después el Señor le dio la bendición de quedar embarazada y tener a su hijo que se llamó, ¿te acordás? Samuel. Fue profeta del Señor. Y ella lo entregó para que estuviera ahí, en el templo. Pero ella no salió embarazada y sin embargo no estuvo más triste. Hermano, yo quiero decirte algo, cuando pensamos en esta segunda pregunta, que es: ¿qué ocupa nuestra mente? Yo creo que como varones y como mujeres y como matrimonio tenemos que recuperar.
el lugar correcto y bíblico de la oración en la vida. A veces pensamos que orar tiene que ver con, y lo digo con sumo respeto, con usar palabras difíciles, con cambiar la voz, con orar en una posición específica, con hablar con Dios de una manera muy extraña. Mira, yo no creo que haya recetas sobre cómo orar, pero sí te digo algo. Probablemente sea lo único que va a hacer que tu alma, tu mente y mi mente puedan estar en silencio y puedan pensar las cosas correctas. Vos decís, ¿por qué nuestra alma tiene que estar en silencio? Eso dice el Salmo. ¿Te acordás cuando dice el salmista, solo en ti está acallada mi alma? Solo en ti reposa mi alma. Haya descanso, silencio. Bueno, a los que nos gusta que haya un ruidito, silencio y el ruidito del ventilador, pero estoy hablando de eso que hace que Ana, aunque no queda embarazada, no esté más triste. El camino y el recorrido para el crecimiento espiritual no son cambios conductuales, son cambios de corazón. El cambio siempre es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Hoy estamos en otra etapa. Me encantó el juego de la corbata y me encantó no participar. Pensé y dije, no sé hace cuántos años que no me hago el nudo de la corbata. Encima yo tenía esta manía de que solo me lo podía hacer o en el espejo, no sé si a alguno le pasó, o sin mirar. No podía mirar y hacerme el nudo de la corbata. Pero no sé hace cuántos años no uso corbata. El Señor me liberó de las corbatas. Amén. Aleluya. Había una época donde vos ibas sin corbata a un lugar y te decía, ¿está bien, hermano, usted? ¿Trajo saco? No, no traje, le digo. ¿No puedo pregar? Yo iba a iglesias que me veían así con barba y me decían, Nacho, ¿estás bien? Ahora, yo sé que todos nos reímos, pero también quiero decirles que todos hemos vivido de esas cosas, ¿eh? Las hemos sufrido y las hemos hecho. A veces creemos que el cambio con Dios es un cambio conductual, de afuera hacia adentro. Es al revés. Es el Señor trabajando en el corazón y ese cambio muchas veces nos lleva a cambios visibles. ¿Por qué estamos vestidos de una determinada manera? ¿Por qué no hablamos? Bueno, porque el cambio interior se manifiesta en un cambio exterior. Pero acordate, Ana le pidió a su marido que comiera y comió, pero seguía igual de triste. Pero después fue al templo, oró, derramó su alma delante del Señor. Y salió del templo y volvió a comer, pero no estuvo más triste. ¿Qué ocupa tu mente? A la noche, en el silencio, que tu mente y mi mente puedan pensar en cosas espirituales, como dice Filipenses. ¿Te acordás? Todo lo honesto, todo lo justo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Pensad. Y vos decís, pero no me sale pensar. A mí tampoco me sale. ¿Sabés qué teníamos que hacer cuando no nos sale? Orar. Porque no hay ninguna disciplina espiritual que Dios nos anime a hacer lo mismo que con la oración. Orad sin, no dice leer sin cesar. Ahora, no me toca hablar de la oración, pero hablo de matrimonio y me parece tan... Uno puede orar sin cesar con los ojos cerrados. Yo me acuerdo, perdón que me río, íbamos manejando siempre cuando salíamos de viaje con la familia, orábamos. Y a veces orábamos una vez que habíamos arrancado, ¿viste? Me dice, no, hay que orar. Pero a veces y cuando orábamos y mi hija era chiquita me decía, papi, por favor, no cierres los ojos para orar. Porque yo, ¿vos te pensás que hay que estar con los ojos cerrados para orar? Solamente funciona así. ¿Vos te pensás que hay que usar palabras raras como propiciatorio, Melquisedec, los querubines y los terafines? Nuestros matrimonios cambiarían, la iglesia cambiaría, la vida cambiaría. Si permitiéramos que nuestra mente estuviera llena de esos pensamientos que solo el Señor puede poner. Y la receta, más allá de la lectura, la comunión, la predicación del Evangelio, el discipulado, tiene mucho que ver con la oración. Por eso el texto no dice, clama a mí y yo te responderé. No termina ahí. Imagínate si Jeremías 33:3 terminara ahí. Mira, el jueves teníamos una reunión casera en una casa que está en un barrio a 20 cuadras de la iglesia. Es una locura ese barrio, porque es un barrio donde el 95% de las personas que viven ahí son o bolivianos o peruanos. Y el Señor ha hecho una... Llego a la casa de alguien, yo no sé por qué les cuento estas cosas, encima lo estás grabando, después de grabarlo, no sé, hacer lo que quiera, vendelo por internet. Llego a la casa de un hermano que no conocía, conocí cuando fui a la iglesia, y voy a un edificio, ¿viste? Entonces entro y le digo, ¿en qué departamento? No, todo el edificio es mío.
Al lado vive el otro hermano, otro edificio. Y en esos dos edificios de 4 pisos cada uno, el Señor está haciendo una obra increíble. Cada 15 días hay una reunión casera donde se reúnen entre 25 y 40 personas, de las cuales el 80% no viene a la iglesia. Y el jueves teníamos una reunión y uno de ellos estaba desanimado porque éramos pocos. Éramos 15. 15 en una reunión casera. Pero claro, él tenía una mesa larga, porque encima tienen lugares, tiene una iglesia, oren por eso, hermanos. Tiene un salón con 60 sillas, una iglesia. Así que nos estamos reuniendo ahí todos los jueves a ver qué quiere hacer Dios. Pero ¿por qué les estaba contando esto? Si estuviera mi esposa me acordaría. Una de las cosas que hablábamos este último jueves era la importancia de entender que Dios en la oración transforma nuestra vida. Retomo Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué dice después? ¿Cuándo? En la conferencia que se junta en la oración. El Señor transforma nuestro corazón para que sea más parecido a su corazón. ¿Por qué hay cosas que no cambian en la vida? ¿Por qué hay cosas que no cambian en el matrimonio? ¿Por qué hay cosas que no cambian en la iglesia? Mira, yo no te digo por qué, pero sí te digo que un gran camino para intentar solucionar es empezar a orar como deberíamos orar. Que le digamos al Señor, enséñanos a orar. Que podamos entender este concepto de orar sin cesar, de hablar por todos lados con Dios, de hablar en el auto, de hablar en el colegio, de hablar en el colectivo, de hablar en el tren, de hablar cuando cocinás, de hablar cuando estás en el trabajo, de orar sin cesar. Yo tengo que terminar. Han sido súper pacientes, pero la hora avanzó un montón. La primera pregunta era, ¿quién tiene el control? La segunda es, ¿qué ocupa nuestra mente? Pero termino. Y para terminar, solamente te leo el verso 15. Yo leí antes hasta el 21, pero dice, y por todos murió, 2 Corintios 5:15, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo creo que la última pregunta es, bueno, ¿y cómo seguimos? A partir de ahora, ¿cómo seguimos? La primera era quién tiene el control, la segunda es qué ocupa nuestra mente y la tercera es cómo seguimos. Y acá dice claramente, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sabes qué te está diciendo Dios? Bueno, mirá, esto es fácil. El amor de Cristo nos constriñe, nos deja sin salida. Y tenés que pensar esto, que si uno murió, luego todos murieron. ¿Y para qué? Y bueno, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Creo que era este hermano, preguntaba, ¿quién hace compras? Yo hago compras desde antes de haberme casado. Mi mamá me mandaba a hacer las compras. Yo soy el mayor de 4 hermanos. Mi esposa, que es una muy buena cocinera, te darás cuenta, ¿no? Y yo no sé cocinar, me manda a hacer las compras. Es un problema para mí, porque el lugar que más cerca tenemos para hacer las compras es una especie de almacén fiambrería. Para mí es como ir a Disney. Yo entro y ya el olor me transporta a otro mundo. Entonces mi esposa me dice, escúchame, ella me dice así, en vez de Nacho me dice tenés que comprar esto, tac, 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 tac. Me lo dice, yo no lo anoto porque digo, tengo buena memoria. Llego al almacén, olvídate. ¿Sabes la cantidad de veces que vuelvo a ese almacén? Ahora no hay problema. Ha habido otros momentos difíciles, en donde por ahí era época de vacas flacas, había poca plata, había que comprar cosas específicas que no podían faltar, y yo iba al almacén o al chino y traía cualquier otra cosa, ¿viste? Mi esposa me decía, te voy a cantar este salmo. No, me decía, ¿dónde está lo que te pedí? ¡Pah! No, no. Dice, por eso no trajo a la esposa, porque le pega. No. Ahora, yo te estoy contando un ejemplo de la vida conyugal, pero quiero decirte algo. Escucha bien, ¿eh? Un día, no acá, en el cielo, si sos de Cristo, Él te va a preguntar a vos y a mí si hiciste lo que Él te pidió. Y ahí no es como volver a ir al almacén, ¿eh? Como decir, ay, me olvidé, vuelvo y lo vuelvo a traer. Y yo quiero decirte algo, hermano. Lo que Él te pidió no es solo ir a una iglesia, ni leer la Biblia. Si eso hubiese sido lo que el Señor le pidió a sus hijos,
Para eso nos hubiéramos convertido y nos hubiera llevado a su presencia. Él nos ha pedido a todos, más allá de que puede haber ingredientes distintos, a todos lo mismo. Vos decís, no, pero ¿qué significa? Bueno, algunos tenemos algún llamado un poquito más específico, pero ¿sabés que compartimos todos? Predicar el Evangelio y hacer discípulos. Es como que en la lista de tareas para hacer, eso lo tenemos todos. Vos decís, no, Nacho, pero yo estoy en el horno porque hasta ahora no lo he hecho. Qué bueno que viniste hoy. Porque la primera vez que Moisés escuchó a Dios, tenía 80. ¿Y sabés qué hizo en los 40 años que le quedaron? Hizo algo que nunca hubiera querido hacer. Estuvo 40 años en un desierto con un pueblo, como dice la escritura, y te lo digo en Reina Valera, rebelde y contradictor. Pero ¿sabes qué dijo el Señor? Que Moisés fue fiel en toda su casa, porque hizo las cosas conforme al modelo que Dios le había mostrado. Un día Dios te va a preguntar si hiciste lo que Él te pidió que hagas. Yo estoy seguro que a mí no me va a preguntar, ¿por qué no cocinaste? Porque Él sabe que no es lo mío. ¿Por qué no le cantaste a las multitudes? Él me va a preguntar si yo hice lo que Él me pidió. Y a vos te va a preguntar lo mismo. Y más allá de ingredientes diferentes, a todos sus hijos nos va a preguntar si predicamos el Evangelio y hicimos discípulos. Hermano, yo estoy absolutamente seguro que Dios no está interesado en cuánta gente hay en la iglesia. Pero sí les voy a decir algo. Yo creo que sería un gran desafío para cada uno de nosotros que este año pueda ser un año donde compartamos el Evangelio en la vida diaria y donde hagamos discípulos. Hacer discípulos no es para los pastores, los ancianos o los líderes. Escuche esto, revelador, es para todos. Y un día Dios le va a preguntar, y si usted dice, no, lo que pasa, mi Señor, que estaba criando a mis hijos, a mis nietos, Él seguramente con su mirada de amor y de santidad le dirá, hermana, eso había que hacerlo, pero lo otro también. Y hermano, si vos le decís, no, lo que pasa es que yo trabajaba de colectivero, era gerente de banco, era profesor, tenía una empresa, lo que pasa es que estaba bravo y trabajaba por mi cuenta, hacía changas, el Señor seguramente nos dirá, eso había que hacerlo, pero lo otro también. Hermano querido, hermana, yo sé que la vida matrimonial es un desafío, pero es un desafío hermoso. Son tres preguntas que deberían acompañarnos, pero no sé si acompañarnos en las palabras. Deberían llevarnos a buscar al Señor para que Él transforme o trastorne la vida. No importa cómo fue la vida hasta acá. ¿Sabés qué hay hoy? Hoy hay una nueva oportunidad. Así que preguntémonos juntos, ¿quién tiene el control? ¿Qué llena nuestra vida? ¿Cómo seguimos? Porque el mismo que escribió 2 Corintios fue el mismo que dijo, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amado Padre, adoramos tu nombre, te agradecemos, te bendecimos y te reconocemos, Padre, como nuestro Dios. Yo te ruego por cada matrimonio, por cada vida, por cada familia aquí representada. Te ruego aún por cada una de nuestras vidas, para que tu palabra, utilizada por tu Santo Espíritu, nos pueda llevar, guiar, animar, nos pueda dejar sin salida, Señor, para verdaderamente vivir en el centro de tu voluntad. Padre, te amamos. Y yo te quiero rogar para que bendigas tu iglesia en este lugar, para que bendigas cada matrimonio, para que bendigas a los hermanos y a las hermanas que quizás están atravesando desánimo, problemas de salud, dificultades y que quizás no están aquí. Padre, que muevas a tu pueblo con el mismo sentir de tu corazón y que levantes en este lugar hombres y mujeres que no estén preocupados por puestos, por conductas solo externas, que puedas movernos a todos, Señor, a verdaderamente buscarte y vivir cada día en el centro de tu voluntad. Levanta de este lugar matrimonios que puedan ser luz en un momento de tanta oscuridad, que puedan ser ese reflejo y ese ejemplo para jóvenes, para adolescentes, para sus hijos, para matrimonios más jóvenes, Padre, que verdaderamente necesitamos diariamente el ejemplo de hombres y mujeres
que te dan el trono de la vida. Padre, te adoramos, te agradecemos. Bendice tu iglesia en este lugar. Quiero rogarte, Padre, y agradecerte por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.